Vamos con información de Mexicali con nuestro compañero Heriberto Reyes. Todos los detalles que ocurren en la capital. Heriberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Corina. Muy buenas tardes a todo el amable auditorio. Un día agradable en cuanto a clima se refiere aquí en Mexicali. 30 y tantos grados, bueno, más de 35 y menos de 40, ya para nosotros a estas alturas ya es agradable. Y bueno, hablando de temas importantes generados aquí en la capital de Baja California, está este caso que se presenta en Tijuana, curiosamente en la funeraria latinoamericana de Tijuana. Hoy tuvimos la oportunidad de acudir a un evento encabezado por la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, en la entrega de equipamiento para el laboratorio que tiene la fiscalía. Bueno, ahí aprovechamos la oportunidad para preguntarle acerca de lo que sucedió el día de ayer, en la noche de ayer en Tijuana, en el que pues fueron decomisados 9 cuerpos en la funeraria latinoamericana, entre ellos el de un menor de 8 meses, y la fiscal María Elena Andrade explicó básicamente todo lo que sucedió. En términos generales, se tenía un caso de un menor que presentaba evidencias del síndrome de niño maltratado, que fue atendido en el Hospital General de Tijuana y lamentablemente falleció. El problema es que el Hospital General no notificó a la Fiscalía General del Estado de esta evidencia que se tenía en el cuerpo del menor, y lo entrega a la funeraria sin notificar al Ministerio Público. Al enterarse, al ver el fallo que recibe la Fiscalía, observa que cumple con todas las características del síndrome del niño maltratado, que en este caso podría constituir un delito de omisión de cuidado. Entonces es cuando actúan las autoridades de la Fiscalía y van a esta funeraria latinoamericana con una orden de cateo, y ahí localizan el cuerpo, o como lo dijo la misma fiscal, rescatan el cuerpo del menor. Aclaró que no significa que sea un hecho, que hay un delito cometido, pero aquí y en todos los casos de fallecimientos en los hospitales, en clínicas, se debe notificar al Ministerio Público. Entonces lo que pasa es que cuando están en la funeraria latinoamericana, los agentes se percatan de que hay otros 8 cuerpos de hombres que tampoco fueron notificados del fallecimiento al Ministerio Público, es decir, que fueron trasladados ya sea de clínicas particulares o incluso públicas a la funeraria sin notificar a la Fiscalía o al Ministerio Público del fallecimiento, y esto es una violación al reglamento, se tiene que cumplir sí o sí. Es por ello que también decomisaron esos 8 cuerpos, en total 9, incluyendo el del menor de 8 meses. Es decir, al hacer esta investigación, observan que hay otros 8 cuerpos que tampoco fueron notificados de su fallecimiento al Ministerio Público, aunque aclaró, Corina, y esto es muy importante, que ninguno al parecer presenta huellas de violencia. Es decir, la irregularidad únicamente tiene que ver con el hecho de que no hayan sido reportados por los hospitales y las clínicas privadas del fallecimiento al Ministerio Público, y es por eso que retiran los cuerpos de la funeraria. Sí, este caso, vamos a ver también pues caso del pequeñito, de este niño, que él sí tenía huellas de violencia, Heriberto, y qué más detalles nos comparte la Fiscalía General del Estado de Baja California sobre este niño y sobre los 8 cuerpos restantes de adultos, ¿no? Vamos a ver qué ocurre y qué más información tenemos por la capital, Heriberto. Bueno, Corina, también comentarte que estuvimos al tanto de una manifestación, una protesta que realizan los padres de familia de una menor que fue abusada por un intendente del Jardín de Niños Motolinía. Nosotros tenemos cubriendo este caso ya 3 años, prácticamente justo después de que se presenta la primera denuncia en contra de este sujeto, José N. Y lo relevante del caso y por qué hay una manifestación es porque ya fue sentenciado, Corina, ya fue encontrado culpable por un juez, ya fue sentenciado a 16 años y 6 meses de prisión por abusar de una menor de 3 años cuando él era el intendente del Jardín de Niños y la menor una estudiante.
También hay otro caso judicializado en su contra, hay una audiencia próxima también por abuso de otra menor dentro del mismo plantel, y uno más que no ha sido judicializado, pero sí que fue denunciado. El problema es que la afectación al menor es tan grande, tan grave, que no puede hablar. Este caso ya está sentenciado, pero la ley permite una apelación a los quienes son encontrados culpables, pero lo más curioso de este caso, o lo más lamentable de este caso, o como lo quieran ver, es que lleva todo este proceso en libertad. Ya fue sentenciado desde el mes de julio, ya a los 16 años y 6 meses de prisión por pederastía agravada, y sigue el proceso en libertad. Es por ello que Melissa Martínez y su esposo Carlos Loza acudieron hoy frente al Poder Judicial de Baja California para exigirle al presidente del Poder Judicial, Alejandro Isaac Fragoso, se atienda el tema. ¿Por qué? Porque ya pasó lo que establece la ley, ya pasaron los tiempos. De acuerdo a lo que nos comentan, el 26-29 de julio fue la sentencia. A partir de ahí tienen 10 días hábiles para interponer una recurso de apelación, lo cual se hizo, y de ahí tienen un periodo los magistrados para darle una resolución a esa apelación y ya finalmente decir, ahora sí te vas a prisión. El problema es que también se atravesó este majestuoso cambio del Poder Judicial, que no fue cambio porque quedaron los mismos jueces y quedaron prácticamente los mismos magistrados, pero fue el pretexto suficiente o necesario para no hacer absolutamente nada y dejar todavía las cosas ahí en el tintero. Ya pasó el tiempo establecido por la ley y los magistrados tendrían que haber ya resuelto el tema de la apelación, y por lo tanto este sujeto que ya, repito, encontrado culpable, sentenciado con evidencias, con 2 casos judicializados en su contra, sigue el proceso en libertad. Y lo peor del caso es que les dicen que no se preocupen, no necesita medidas cautelares porque ha demostrado de buena fe que acude a las audiencias, lo cual no garantiza bajo ninguna circunstancia que no pueda huir del país como lo han hecho muchos otros. Incluso la madre de la menor reclamó a las autoridades el hecho de que no se le haya puesto el brazalete, y también le dijeron pues que no sirve de mucho porque a final de cuentas ha habido otros que se lo quitan y de todos modos se dan a la fuga. Entonces no sirve de nada la medida cautelar si les ponen el brazalete. Lo lógico sería la prisión preventiva, sobre todo a una persona que ya fue encontrada culpable, pero en este caso sigue el proceso en libertad. Qué caso tan delicado, tan sensible para esta pequeñita de 3 años de edad, víctima de este hombre pederasta. Y Heriberto, preguntarte sobre los padres de esta niña, el señor Carlos Loza y la señora Melissa Martínez, en un momento de todo este proceso de 3 años complicadísimo, pidieron también a los familiares de este hombre responsable, el pederasta, que los dejaran en paz. Ellos han denunciado recientemente más acosos, algún acercamiento por parte de la familia de este hombre. Mira, en su momento también esa fue una pregunta que le hicimos a la fiscalía, al fiscal en ese entonces, porque no era todavía María Elena Andrade Ramírez cuando se presenta este caso, acerca de la situación de acoso del mismo imputado, porque todo el proceso lo ha llevado en libertad. Entonces, no solo ha sido él, sino familiares, y lo que argumenta por parte de la fiscalía, Corina, es que son coincidencias, pues. No es acoso, es que se lo topan en diferentes lugares porque así es la casualidad de la vida. Así es la postura, y eso es lo que le declararon, y eso es lo que declararon públicamente las autoridades de la fiscalía cuando esa mujer, Melissa Martínez, denuncia el acoso del que es objeto por parte del mismo agresor de su hija, como de familiares de esta persona. Entonces, ahí no sabemos qué está pasando en la fiscalía. Entiendo que hay procedimientos y procesos y tiempos, pero lo que uno esperaría como mínimo de la justicia es que si encuentras a alguien culpable esté tras las rejas. Sí, y bueno, en estos son 3 casos. Las víctimas eran estudiantes del Jardín de Niños Motolínea, donde laboraba como intendente. Esto en Mexicali. Heriberto, los padres de esta pequeñita de 3 años han dicho cómo se encuentra ahora la niña. ¿Ya regresó a la escuela? ¿Está haciendo su vida normal o cómo se encuentra?
Pues después de una situación traumática de esa naturaleza, la vida normal es complicado regresar a ella. Nos comentan que ellos están dándole la atención psicológica, brindándole todo el apoyo. Tienen otra hija. Claro que ha sido difícil. El jardín de niños duró cerrado durante algunos meses. Hubo ciertamente cierta movilización en un principio, sobre todo cuando fue más mediático el tema, y después al parecer se ha ido estancando. Dijeron obviamente estar cansados. Pensaron que ya pensaron que como todo mundo, quiero pensar yo, en México tiene la idea de que si te sentencian, te encuentran culpable, pues ya se acabó el proceso. Pues aquí en México no, todavía está esa posibilidad de apelar y también los tiempos que establece la misma ley. Entonces, todos quisiéramos pensar que cuando te encuentran culpable ya tienes que purgar la sentencia, pero en este caso no ha sido así. Están cansados, pero insisten en que no van a desistir, no van a dejar de luchar hasta que se haga justicia, que esperemos sea pronta, pronto, porque pronta y expedita no lo es. Definitivamente no, pero bueno, mis respetos para los padres y ahí a lo mejor, Heriberto, no sé tú cómo ves el escenario, deberían de ser un poquito más solidarios, ¿no? La comunidad mexicalense, no sé si sí lo sean. Pues mira, igual como en todo, Corina, déjame comentarte que en un principio, madres de familia y padres de familia del mismo jardín de niños empezaron a excluir a los papás que habían denunciado el abuso. Entonces, eso de la empatía es muy relativo y me sorprende, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad, menores de 3 años, o sea, no estamos hablando de niños de secundaria o de primaria, sino de preescolar. La agravante es todavía más seria y viniendo de una persona que es autoridad, precisamente por eso es pederastía agravada del delito que se le encontró culpable. Repito que es lo más importante en este momento, entender que ya fue sentenciado. Y la cuestión es, ¿qué es lo que más tiene que pasar? Ya los tiempos los establece como máximos, por eso no quiere decir que no puedan actuar ya. Tienen un plazo máximo que, de acuerdo a Melissa y a Carlos, ya se venció desde hace tiempo y si hacemos las cuentas, ponle que son 20 días hábiles a partir del 26 de julio, pues ya pasó 1 mes y medio prácticamente. Ahora sí que si descontamos sábados y domingos, son más de 15 días los que tenemos ahí, más de 20 días los que tenemos ahí. Entonces ya pasó fácilmente ese tiempo, de acuerdo a ellos, pero independientemente de que ese sea el tiempo máximo que tienes para resolver algo, no quiere decir que te lo tengas que tomar. Recordemos a nuestros diputados de Baja California, nada más les llega un mandato del gobierno federal y a las 6 de la mañana están sesionando, algunos apenas despertándose, pero de volada aprueban las cosas en el legislativo. Uno esperaría que así de eficientes fueran cuando se trata de temas de justicia y sobre todo cuando estamos hablando del abuso de menores de edad, de menores de 3, 4 años, y que son las víctimas en este caso de este sujeto José N. Así es, Heriberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Híjole, qué temas tan lamentables, ¿no? Que no nos gustaría tocarlos, que existieran, pero bueno, hay que abordarlos, es parte de la información desde Mexicali. Te mando un abrazo y que sigas disfrutando de este clima agradable. Muchísimas gracias. Aquí los esperamos, ya que me dijiste el otro día que no. Ya le dije al tiempo aquí que baje un poquito la temperatura para recibirte acá. Perfecto. Bueno, ya habrá momento. Que estés muy bien y nos escuchamos muy pronto. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Heriberto Reyes, nuestro compañero desde Mexicali, con toda esta información importante.